Acuérdense que estamos en el cuidado de la casa. ¿A qué nos referimos del cuidado de la casa? ¿Por qué le puse así? ¿Por qué le puse que a esto que estamos hablando del cuidado de la casa? Bueno, porque estamos hablando, acuérdense, de un apóstol que está pasando la estafeta a otra generación, ¿ok? Está no pensando ya solamente en lo que a ellos les corresponde, en la participación del propósito en su generación. Él ya está pensando en qué vamos a dejarle a la siguiente generación. Esta es una perspectiva, ¿ok? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Que no todas las cartas del apóstol Pablo tienen esa intencionalidad. Estas dos cartas de Timoteo, sí, son dos cartas que le escribe a uno de sus pastores para que precisamente lo que esta obra extraordinaria, edificadora de la iglesia y que corresponde al extendimiento y al avance del reino de Dios en la tierra, no se detenga, ¿ok? Entonces hemos visto varios aspectos y ahorita estamos en uno que es muy importante, el cuidado de la casa. Y miren, entendiendo por qué hablamos del cuidado de la casa, bueno, voy a recordar un pasaje, vamos a recordar algunos pasajes que leímos. Primera de Timoteo 3:15, pongan allí. Primera de Timoteo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Vieron qué hermoso? Fíjense cómo para el apóstol Pablo había entendido que la casa de Dios, que es la iglesia, tiene un protocolo. Pon allí, la casa de Dios tiene un protocolo. ¿Un protocolo qué es? Un protocolo son ciertos lineamientos de ¿qué? De orden en ella, ciertos lineamientos de orden en ella para que la casa funcione. Son como lineamientos de comportamiento para que la casa funcione. Y no tanto está hablando él de que está preocupado por el comportamiento de las personas en sí. Él está preocupado porque el diseño de la casa no se violente. Entonces el apóstol Pablo entiende que la casa de Dios tiene protocolos, amén. Es como cuando tú vas a una casa, ya lo comenté un poquito la otra vez, y tú te das cuenta que la casa tiene sus reglas dependiendo a qué casa vayas. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeño en la casa donde vivía hace como 30 años, 35, sí, 30 años más o menos. Casi, no sé si se acuerdan que hace como 30 años estaba de moda tener alfombra en las casas. ¿Alguien recuerda eso? Muchos tenían alfombras. No digo que no tengan ahora, pero antes era más común que las casas tenían alfombra. En gran parte de ellas, algunas casas hasta en las escaleras tenían alfombra. Todas las casas, algunas estaban alfombradas, otras solamente sala, no sé, y los cuartos. El caso es que precisamente por eso, en algunos lugares a donde tú ibas y visitabas a alguien, una de las cosas que luego se te pedía o nos pedían las personas, bueno, estábamos jóvenes y con más razón cuando estás joven, más chico, pues es que te quites tus zapatos, ¿no? Nada más como ejemplo. Entonces, es lo mismo. Para que la casa de Dios funcione, hay un protocolo. Y de este protocolo, el apóstol Pablo nos deja ver algo en este capítulo 3 de Timoteo, primera de Timoteo. Saludos, Chanito. Te abrazamos y te queremos mucho. Sabes cuánto te amamos, a ti, a tu familia, a Beto, que está con el Señor. Este fin de semana pudimos ir unos momentos allá con ustedes y pues acompañando, ¿verdad? A la familia, a Raquel, a Pau. Y bueno, somos familia y aquí estamos y pues les mandamos un fuerte abrazo. Cumplimos un año, fíjense, cumplimos un año. Hace un año nuestro hermano Beto, hermano de Rogaciano Patricio de Chanito, nuestro
hermano Beto nos pidió, ¿verdad?, que fuéramos allá para estar con él, pastoreando a él y a su familia, y eso hicimos durante este último año. Pero este fin de semana partió con el Señor nuestro hermano Beto, y bueno, una parte de nosotros pues está triste, está, no sé, quedan esas partes que a veces uno no sabe cómo describir, como unos huequitos, ¿verdad?, en el corazón, pero también contentos porque descansa en el Señor y disfrutando su gloria y su presencia en una mayor plenitud. Entonces, pronto estaremos también allá y de nuevo nos veremos. Así que un abrazo a todos nuestros hermanos, y tuvimos también la oportunidad de ver a hermanos muy queridos, muy apreciados allá en Huauchinango, Puebla, que hace tiempo que no veíamos, y a mí me dio muchísimo gusto. Yo tengo yendo a Huauchinango muchos años. Para mí siempre fueron unas experiencias hermosas. Mucha gente, siempre lo he dicho, siempre he comentado que ya recuerdo, a mí siempre me inspiraron los chavos que conocimos allá, chavos en aquel tiempo. Hoy vi a esos chavos y ya no están tan chavos. El único que se quedó chavo fui yo. Todos los demás crecieron, ya están arriba de los 50. Pero pues personas que se les aprecia, se les recuerda, y pues fue un gusto verlos. Y sobre todo el mayor gusto, que podemos verlos en Cristo, ¿no? Eso es muy bueno, eso es maravilloso. Así que hasta eso, ¿por qué digo hasta eso? Porque cuando los justos somos depositados en la tierra como una semilla que ahí se deposita en la tierra y muere, pero da fruto. Y es increíble que aún en esos escenarios haya fruto y fruto. ¿Por qué digo increíble? Porque en lo humano sentimos que esos escenarios no son lo mejor, pero en lo eterno son escenarios de mucho fruto, de mucha bendición. Entonces, qué bueno es eso. Y yo regresé contento, primeramente porque Beto está descansando con el Señor, y después también por ver a la familia, a los amigos, a los hermanos. Eso es muy bueno. Les abrazamos a todos nuestros hermanos allá en Huachi, les queremos mucho, mucho. Ok, pero vamos a esta casa de Dios. Entonces, para el apóstol Pablo es importante la casa de Dios, que la casa de Dios tenga claros sus protocolos y funcione conforme al diseño. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo habla esto que habla en este capítulo 3. Amén. Entonces, vamos a leer una vez más, porque y qué mejor que la palabra nos enseñe y podamos ver en ella a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ya vieron? Columna y baluarte de la verdad. Son unas características que la iglesia tiene. El apóstol sabe que la iglesia no es un grupo. El apóstol sabe que la iglesia, obvio, no es una religión. Él sabe que no es una asociación humana. El apóstol sabe que lo que es iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo en la tierra, y eso se debe de conservar. Amén. Eso se debe de conservar. No se puede perder la vida orgánica de la iglesia, porque si se pierde esta vida, si la iglesia deja de experimentar la vida, deja de ser orgánica, y entonces se convierte en una institución humana. Y eso es una institución humana, lo que Cristo no dejó. Cristo dejó su cuerpo, un organismo vivo, tiene vida. Entonces, para que esa vida no deje de fluir, dejó unos lineamientos importantísimos. Amén. Importantísimos para que la iglesia fluya
y la iglesia sea precisamente esa casa en la tierra donde Dios habita y manifiesta, ¿verdad?, su imagen, para que todo el mundo pueda ver al Señor a través de sus hijos, que son la iglesia, ¿vale? Entonces, vamos a ver hoy qué es lo que dice el apóstol sobre esto y vamos a meditar. Ya dijimos la semana pasada que inicia el apóstol hablando de la importancia del obispado. Entonces, vamos a entender obispo. Interesante, de hecho, aquí está la definición que no la di la semana pasada, pero mira, para que lo tengas allí, lo que significa, ¿no? Lo que significa la palabra obispo. La palabra obispo es interesante porque tiene que ver con una, ¿cómo se llama? Tiene que ver con una palabra griega que es episcopos, ya la tengo aquí, la estaba buscando, episcopos, que significa, ok, les voy a dar para qué se usaba esta palabra obispo. Obispo se usaba para los delegados nombrados por un rey. Fíjense qué palabra tan interesante. Así se les llamaba a los delegados especiales nombrados por un rey para ver que las leyes que había establecido se cumplieran. ¿Ya vieron? Para ver que las leyes que había establecido el rey se cumplieran. Qué interesante. Para eso se usaba la palabra obispo. Entonces, esta palabra en el griego es episcopos, implica dos cosas. Una de ellas es que era un supervisor, ya lo dijimos, era un supervisor para ver que las leyes que se habían establecido se cumplieran. Y también la primera es la supervisión de algún área o esfera de trabajo, y la segunda cosa que implicaba esta palabra era la responsabilidad o algún poder ante autoridad superior. O sea, en otras palabras, el episcopo era una persona delegada por una autoridad superior, ¿verdad?, para supervisar, fíjense, para supervisar que las leyes establecidas por el rey se cumplieran. Bueno, ¿por qué los apóstoles usan esta palabra para la iglesia? Bueno, porque tiene muchas similitudes. También, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es también la embajada de Dios en la tierra. ¿Qué hacen y cuál es la labor de los obispos o de los líderes? No tener supervisión sobre personas. Quiero que eso, me encantaría que eso quedara claro, porque la religión me parece ¿cómo decirlo? Estableció un pastoreo gobernante sobre personas, y eso no es lo que Dios quería. Entonces, ¿por qué Dios no quería que los hombres gobernaran a las personas? Porque el Señor establecía, ese no es el diseño divino. El diseño divino es que todos fuéramos gobernados por Dios. Amén. Entonces, por eso les digo, hay protocolos que tenemos que reconocer. O sea, el obispo o el líder no es el encargado de cuidar a las personas de cómo se comportan, pónganlo allí. Pero sí, de acuerdo a lo que estamos viendo, si se dan cuenta, la misma definición que acabo de explicarles no lo dice. Si es una persona que tiene que tener claro cuál es el diseño de la casa, y también tiene que tener claro no solo el diseño, sino que se camine en ese diseño. Amén. Por eso, esa es la razón por la cual yo respeto a diferentes puntos de vista y opiniones. Sé que hay personas que, no sé, que parece que no les interesa mucho que se rompa el diseño, parece que no les interesa, hasta lo dicen, yo no soy ni de aquí ni de allá, yo no estoy de ningún bando, yo respeto a todos. Nosotros también, yo respeto a todos, pero cuando se violenta el diseño, alguien tiene que alzar la voz. Y no importa que seamos agradables o no seamos agradables, eso no importa. Yo sé que las personas que no toman partido es porque quieren quedar bien con todos. Dice el apóstol Pablo,
Nosotros no. Si quisiéramos quedar bien con todos, no seríamos siervos de Cristo. Tenemos una posición definida. Por eso, las herejías y las cosas que van contra el diseño, las hablamos y nos posicionamos, porque este es uno de los protocolos. Si queremos que el reino de Dios siga avanzando en esta tierra, fíjense, si queremos que nuestra generación participe, escuchen esto, del propósito del Padre y sea buena administradora, o sea, cumpla lo que le corresponde del propósito, la iglesia es fundamental que funcione bien. Si alguien quiere cambiar los protocolos de la iglesia, para eso habían sido establecidos los obispos. Por eso dije, me parece, yo publiqué hace poco, me parece que no todos los que dicen que son edificadores lo son. Algunos nada más quieren tener amigos, quieren tener likes o quieren tener seguidores. Algunos no quieren tener problemas con nadie. Yo tampoco quiero tener problemas con nadie. Pero vuelvo a lo mismo, si alguien quiere cambiar el protocolo del diseño de la iglesia, tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros. Amén. Eso me encantaría no sé, te iba a decir, me encantaría que lo entendieras, pero no me gusta, porque eso de que tenemos que entender, tampoco eso es imposición, simplemente medítalo, pero es mejor tener una posición que ser tibio, ¿verdad? Que ser tibio y decir, no, es que aquí abrazamos a todos somos amigos de todo el mundo, y para no quedar mal con nadie, y para agradar a todos, bueno, no importa que violenten el protocolo del diseño que Dios estableció para su iglesia. Lo vuelvo a repetir, si alguien violenta el protocolo, saludos y abrazos, mi estimado pastor Leonardo, un abrazo hasta Venezuela. Si alguien violenta el protocolo, nada más vean las escrituras como el apóstol Pablo habló, los combatió, los denunció y no tuvo problema hasta de mencionarlos por nombre. Amén. Es por eso, ¿vale? No es contra personas, es porque hay herejías hay enseñanzas que van contra diseño. ¿Ok? De nuevo, vean la importancia de esta carta. Entonces el apóstol Pablo inicia hablando que el líder, el obispo, el pastor, miren, yo vuelvo a decirlo, es bien fácil decirse pastor, es bien fácil decirse apóstol, profeta, es bien fácil decirse maestro, es bien fácil. Bueno, yo veo que algunos se dicen maestros para quitarse la responsabilidad. He visto eso también, yo respeto, ¿no? Están pastoreando, pero dicen, no soy pastor, soy maestro. Bueno, yo respeto, solo entonces que si no eres pastor, pues no pastorees, ¿verdad? Nada más digo, perdón por meterme, pero nada más digo, es que, ¿a qué me refiero? No podemos quitarnos la responsabilidad. Yo sé que, insisto, yo sé que por esto a lo mejor le va a caer mal a alguien, perfecto, no hay ningún problema, pero es que la casa de Dios, aquí se nota, lo vamos a leer, aquí se nota como el apóstol Pablo quiere guardar la casa, y entonces lo primero que hace es, a ver, si quiero guardar que la casa de Dios funcione, lo primero y lo más importante para que la casa funcione y el protocolo de la casa se respete, o sea, el diseño se respete, la clave es el liderazgo. Amén. La clave es el liderazgo. Eso es fundamental. Amén. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice? Y eso ya lo hablé la semana pasada, pero bueno, vamos a leer de nuevo rápido. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Vamos al 2 y el 3, vamos a leer el 2 y el 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Ya vieron? No codicioso de ganancias deshonestas. Lo vuelvo a repetir, no codicioso. Por eso, cuando el liderazgo pierde, fíjense, cuando el liderazgo pierde el sentido del diseño y no se alinea al diseño y al protocolo de la casa que Dios estableció en la tierra, cuando no cuida esas cosas en su corazón, por eso después hay dolor, por eso después hay maltrato, hay abuso, por eso la gente se siente despojada. ¿Se dan cuenta?
mis amados pastores y líderes, se dan cuenta. Gracias, Leonardo, dice, en salirse de lo escritural, y hay que denunciar las herejías y llamarlas por su nombre. Exactamente, se tiene que hacer. Porque ¿qué está en juego? La casa de Dios. Está en juego la casa de Dios. Entonces vean, aquí voy al primer punto. Ahorita voy a ponerlo más ordenadito para que lo tengas tú como que más sencillo allí en tus apuntes. Sé que algunos escriben para que lo tengas por allí, o algunos graban o ven de nuevo esto, ¿ok? Dice, entonces terminó el versículo 3. Primera de Timoteo es capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3, ¿ok? Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, ¿ok? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, fíjense, pon allí, primer parte que deja ver el apóstol Pablo, importantísima, para que el liderazgo no guarde el protocolo de la casa de Dios y diseño, fíjense, y no haya ningún problema del fluir de vida. Lo primero es su vida personal, que les había yo dicho la semana pasada. Vamos a ver los 3 niveles de gobierno, ¿verdad? El gobierno personal. ¿Cuáles son los 3 niveles de gobierno? Mi persona, pon allí, mi persona. Segundo nivel de gobierno, mi familia. Y tercer nivel de gobierno, iglesia. Y quiero llamarle allí a lo de iglesia, iglesia, es mi familia, es mi persona, mi familia, eclesía. Eclesía, y pone eclesía para darle un golpecito a nuestra cabeza, porque si decimos luego iglesia pensamos en cultos. No, aquí el asunto de eclesía es la asamblea de gobierno que Dios tiene en la tierra. También de ello vamos a dar cuenta delante del Señor. Amén. Porque son 3 niveles de gobierno a los cuales daremos cuentas. Van a ser 3 administraciones que el Señor va a calificar. El Señor va a calificar cómo administré mi vida, pon allí. Va a calificar cómo administré mi casa, amén. Y va a calificar cómo administré la casa de Dios, porque en la casa de Dios participamos todos. Eso es bien importante no olvidarlo. Ya ven, eso es el protocolo. Entonces, hablando de la importancia del liderazgo, fíjense lo que hace el apóstol. O sea, le toca a los líderes el primer nivel de gobierno, que es la administración de su persona. Y en la administración de su persona, ahí podemos tener 3 aspectos, pon allí. En la administración de la persona podemos tener 3 aspectos que poner atención. Número 1, espíritu. Número 2, alma. Y número 3, cuerpo. ¿Cuál de esos 3 es más importante? Todos. Los 3 son muy importantes. Muy importantes. Ninguno es más importante que el otro. Ninguno. Espíritu, alma y cuerpo. La importancia de que seamos correctos administradores de esas 3 áreas de nuestra vida. Entonces, fíjense qué hermoso. Vamos al espíritu. ¿Qué es el espíritu? Si estamos hablando de tener una correcta administración en el espíritu, escribe ahí, es indispensable, obviamente, primero reconocer que del espíritu es que nosotros tomamos la identidad. Amén. Y del espíritu es donde nosotros tomamos la identidad. Y cuando yo hablo de tener una responsable administración del espíritu, ahorita después vamos a hablar del alma y después del cuerpo, brevemente, porque no tenemos tanto tiempo, pero voy a tratar de ir rápido. Entonces, ¿qué significa una buena administración de mi persona en el área del espíritu? Escribe, tengo que conocer este ámbito. Es indispensable, familia, es indispensable conocer todo lo que significa el ámbito espiritual. Miren, por ejemplo,
Ahorita en nuestra transmisión de los miércoles con la red, estamos hablando de la expresión de la plenitud. Uno de los problemas que las personas tienen, y eso es por lo que experimentan y por lo que viven, es que piensan que no están completas en Cristo, ¿verdad? Ese es un problema de entendimiento. Ese es un problema de no entender una realidad consumada ya en su espíritu. Ellos en su espíritu, todos los hijos de Dios en Cristo, estamos completos en Él. Entonces, eso tenemos que conocerlo, eso tenemos que saberlo, eso tenemos que experimentarlo, saber de qué se trata ese ámbito. El ámbito, yo puse aquí, el ámbito espíritu, es el ámbito que no se ve, pero es real. Pon allí, no se ve. Es el ámbito que no se ve, pero es real. Es el ámbito donde estoy completo. Es el ámbito donde estoy perfecto. Amén. Es el ámbito donde soy uno con el Señor. Sí, en el Espíritu, el Señor y yo estamos hechos uno. En el Espíritu yo puedo ver la perfección de Cristo en mi vida. Amén. Y puedo darme cuenta que estoy completo. Del Espíritu es donde yo tomo mi identidad. Pon allí. Es en el Espíritu en donde puedo reconocer mi identidad correcta, porque es lo que yo soy. Tenemos que ser entendidos en esta realidad. Entonces, un buen administrador de su persona, escuchen esto, un buen administrador de su persona no solo cuida su cuerpo, de cómo come, de cómo se alimenta, si hace ejercicio, sino un buen administrador de su persona también cuida y conoce y reconoce su área espiritual. Nutre su espíritu. ¿Ok? Entonces, busca ser cada vez más entendido de esta realidad. Hebreos 11, versículo 3 nos deja ver algo de este ámbito. El ámbito del espíritu, escribe, es de donde se originan todas las cosas. Los hijos de Dios tenemos que ser entendidos en ese ámbito, porque de hecho nosotros somos espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos, eso somos, y lo que estamos teniendo aquí en la tierra es una experiencia terrenal, pero realmente nosotros somos seres espirituales y estamos teniendo un paso aquí en la tierra. Es un parpadeo, familia, es un momento solo en el que estamos acá. Entonces, lo que nos debe ocupar, si queremos tener una buena administración de nuestra persona, inicia, ¿verdad?, siendo entendidos de esta realidad. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, vean esto, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Maravilloso. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces significa que en el ámbito divino, lo que no se ve es una sustancia que crea todas las cosas. ¿Ok? Esa sustancia que crea todas las cosas, esa sustancia está en nosotros por Cristo Jesús. Entonces, una persona entendida de la realidad espiritual va a empezar a experimentar que los límites humanos se pueden romper, porque está comprendiendo que ya dentro tiene al Cristo, a nuestro maravilloso Señor Jesucristo, y que juntamente con Él tenemos todas las cosas. ¿Ok? Tenemos que entender que en esta realidad espiritual somos, escribe, una nueva creación, una creación completa y terminada. En esta realidad espiritual todo está consumado. Es de allí de donde cuando una persona, fíjense, crece en el entendimiento del Espíritu, es de allí cuando cambia también su lenguaje para bien. Es cuando dice, gracias a Dios porque ya no te tengo que estar pidiendo que me bendigas porque me has bendecido. Y además me has bendecido con toda bendición espiritual. Señor, gracias porque no tengo que estarte pidiendo que me des el sustento, que me des lo que necesito,
porque aún antes de que te lo pida, tú ya lo conoces. Y más bien te agradezco, porque yo sé que aún lo que me hace falta ya está presupuestado para mi vida. Es maravilloso. Del ámbito espiritual es donde tomamos la fortaleza, porque allí estamos en la roca inconmovible, porque estamos en la fuente del que hace todas las cosas, el que creó todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo, en el libro de los Colosenses, él sostiene que nunca debiéramos de olvidarnos, porque es peligroso. Vuelvo a lo mismo, es peligroso. Si tú, aunque tú hayas recibido a Cristo, pero si tú no administras bien, o sea, imagínate, recibiste a Cristo, te dio vida, pero no conoces nada de esa vida, no conoces nada de esa realidad, va a ser un desperdicio. ¿Sí me explico? Va a ser, y aunque seas tú una persona salva, porque por la gracia de nuestro Señor Jesucristo te salvó, no vas a poder disfrutar prácticamente nada. Y vas a vivir incluso con muchas carestías. Pero cuando tú empiezas a reconocer esta realidad espiritual, tu fe crece, se fortalece. Te das cuenta que estás parado en el mejor lugar, en Cristo Jesús. Ahora entiendes por qué es la roca firme. Y ahora te das cuenta que en esa roca, no importando lo que venga, no importando lo que suceda, no importando lo que veas, no importando lo que oyes, o sea, no importando lo que sientas, ahora hay un nuevo sentido, un sentido espiritual que despierta en ti y que de allí tomas tu fortaleza. Eso es maravilloso, pero eso requiere una buena administración de nuestra persona. Entonces, una persona que va a tener una buena administración de su vida personal tiene que enfocarse en nutrir, en conocer el ámbito espiritual. Amén. Entonces, todo en este ámbito está consumado. ¿Por qué? Porque delante de Dios, escribe, delante de Dios nada puede ser imperfecto. Por eso, en el ámbito espiritual, en tu realidad, tú eres perfecto. Pon allí, yo soy perfecto en Cristo Jesús. Y esa perfección es la que te permite también, dentro de muchas cosas, disfrutar plenamente a Dios. Amén. Y fíjense, cuando estaba meditando en esto, hay un pasaje, Hebreos 6, 19 y 20, y de ahí me voy a pasar al alma, ¿ok? Fíjense, cuando esta parte espiritual, cuando tú eres entendido espiritualmente de tu realidad espiritual y eterna, cuando cada vez la conoces más, y por eso los apóstoles decían incluso, echa mano de la vida eterna. Cuando dicen ellos, echa mano de la vida eterna, ¿a qué se refieren? ¿A cuál vida? Echa mano de la vida eterna, ¿cuál? La que está dentro de ti. O sea, ellos a eso se referían. Ellos decían, mira, tú ya tienes vida eterna. Eres un depósito. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo también decía, tenemos este tesoro? Pablo decía tesoro. Pedro creo que es el que dice, echa mano de la vida eterna. O sea, en otras palabras, esta vida que portas es un gran recurso. Es el recurso que tú necesitas en la vida. En esta tierra, en esta experiencia terrenal, el recurso que tú necesitas está depositado en tu espíritu. Entonces debes de buscar conocerlo. Amén. Tienes que crecer en entenderlo, tienes que crecer en conocerlo para que tú puedas identificarlo, para que identifiques las impresiones y todas las sensaciones y todos los impulsos espirituales que todos los días surgen de ti, de la vida de Cristo que está en ti. Cristo no está pasivo, ya lo dije el otro día, la vida de Cristo es dinámica, es activa, solo que nosotros somos muy distraídos y sobre todo, si no la conocemos, no la identificamos. Entonces tenemos que conocer esta realidad. Y esta realidad hace algo, escribe, esta realidad es donde se debe de anclar el alma, apunta allí, y ahora vamos al alma. La realidad espiritual es donde debe de estar anclada el alma. ¿Para qué tú echas un ancla? Para que el barquito, ¿verdad? Que son los que tienen el ancla, que dicen, cuando sueltan las anclas, es para que el barco no se mueva de un lugar específico.
Entonces, escribe allí, nuestra realidad espiritual es el ancla del alma. Amén. Repito, nuestra realidad espiritual es el ancla del alma. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la buena administración de mi persona. O sea, yo, Jorge Iniestra, tengo que conocer mi realidad espiritual y profundizarla. Y número 2, en esa realidad espiritual tengo que anclar mi alma. Fíjense cómo lo dice Hebreos 6, 19 y 20. Dice, lo cual tenemos como segura, fíjense, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Extraordinario. Es que te voy a decir algo, pon allí en tus notas, es que el lugar santísimo, que es la figura que da aquí, está dentro de nosotros. Repito, el lugar santísimo está dentro de nosotros, porque dentro de nosotros está papá, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y esta figura que da el libro de Hebreos está aprovechando la sombra que era el tabernáculo, ¿verdad? Esa sombrita del tabernáculo donde entraba un sacerdote al atrio, luego al lugar santo y luego al lugar santísimo. Pero el libro de Hebreos ya dice, ahora nosotros estamos ante un tabernáculo celestial, o sea, estamos ahora ante otra dimensión. Y la gran y la buena noticia es que nosotros, esta tremenda dimensión que está en Cristo, está dentro de nosotros ahora. Entonces, por eso él dice del alma, dice la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Eso está maravilloso. Así que hoy te puedes llevar una gran verdad. Hoy podemos tomar una gran decisión, familia. Hoy podemos salir de la angustia, de la depresión, del miedo. En serio, de la inseguridad, del titubeo, de la incredulidad incluso, si anclamos nuestra alma a nuestra realidad espiritual. Dice, esta ancla que penetra hasta dentro del velo, o sea, se va hasta lo más profundo donde está Dios y allí se ancla. Ahora, si tu alma se ancla a donde está Dios, que es tu espíritu, entonces escribe allí, nada externo la puede mover. La intentará mover, sí. O sea, vendrán tormentas y tu barquito del alma se jalará para un lado y se jalará para el otro. Sí va a haber intentos de quererte mover. Pero un alma anclada a la realidad espiritual es inamovible, permanecerá fuerte y sostenida en el mejor lugar, en el lugar más seguro, en el lugar de la abundancia y de la prosperidad, donde Dios habita, y allí estamos nosotros y somos unos con Él, pero ahí tenemos que anclar nuestra alma. Amén. Así es, la fortaleza de mi alma, dice Mirna, dependerá de cuán profundo es el anclaje. Ese es el punto. Exactamente. Hay que anclar profundamente el alma. Está la segunda parte de administración personal. Hablamos ya tantito del espíritu, el alma. El alma tiene, familia, no podemos ser negligentes en la profundidad del anclaje de nuestra alma al espíritu. El apóstol en varias cartas traía un llamado. Lo dijo con otras palabras, pero era lo mismo. Lo que el apóstol decía, familia, le decía, iglesia, si ya tienes esta realidad en el espíritu, entonces ahora que tu alma identifique esa realidad, aprenda esa realidad, sea renovada de acuerdo a esa realidad, esta alma sea formada de acuerdo a esta realidad para que vivas de acuerdo y manifiestes esa realidad. Efesios 4.1 lo dijo así. Dice Efesios 4.1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué está diciendo? Que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pregunta, ¿cuál es nuestra vocación?
Escribe, nuestra vocación es expresar, es ser la expresión de la vida del Hijo de Dios en esta tierra. Entonces dice el apóstol ya aquí, como tienes la vida del Hijo adentro, entonces tú puedes ser expresión de eso. Entonces no busques ser otra expresión, sino ser la expresión del Hijo de Dios. O sea, entonces, ¿cuál es la buena administración del alma? Escribe varios puntos que ya dijimos. Profundizar el anclaje de mi alma al espíritu. ¿Qué significa eso? Significa conocer la realidad espiritual, notificársela a mi alma, que mi alma crezca en el conocimiento de esta realidad espiritual y permitir, ahora viene nuestra decisión allí, permitir que nuestra alma sea obediente, que sea obediente a esta nueva vida que portamos. Amén. Dije hace un ratito que el Espíritu Santo nos deja impulsos, impresiones. Hay muchas manifestaciones espirituales dentro de nosotros, a los cuales requieren obediencia. La obediencia de nuestra alma, acuérdense que la obediencia de nuestra alma es la manera en que maduramos. Madurez no es por tiempo, ni es por conocimiento. Repito, madurez no es por tiempo para que nos quitemos unas telarañas de la cabeza. Porque muchos piensan que madurez es escuchar conferencias y están conferenciándose por todos lados, hasta aquí. No es eso. Madurez no llega por escuchar conferencias. Madurez se da por intencionalidad. En otras palabras, obediencia. Obediencia. Madurez se da por obediencia. Así que si el Espíritu está manifestando está dándonos muchas impresiones espirituales, hay muchas manifestaciones espirituales que hay dentro de nosotros, entonces, en cuanto nosotros obedecemos todo lo que produce nuestro espíritu, nuestra alma estará siendo transformada, estará siendo Cristo formado en ella, y eso es madurez. Amén. ¿Qué es lo que le va a suceder al alma? Escribe. El alma tiene que venir al orden. Traer todo al orden de Cristo. Nuestro interior, traerlo al orden de Cristo. Estamos hablando ya de mi administración personal. O sea, yo, Jorge, aquí familia, aquí no tienen que ver, todos estamos hablando de nosotros, de ti. No hay nada afuera aquí todavía. Estamos hablando de ti. Estamos hablando de que ahora el orden empieza dentro de nosotros. Cuando en nuestra alma todo es traído al orden de Cristo. Y yo puse aquí algo que meditaba, porque aquí tenemos luego un conflicto. No sé si a ustedes les pase, a mí me ha llegado a suceder. Cuando hablamos del orden de Cristo en nuestro interior, casi siempre pensamos que cuando Cristo trae orden, entonces las cosas se van a acomodar, ¿verdad?, a como nosotros queremos, ¿no? O sea, es el orden. Cuando, fíjense, de hecho yo he visto que cuando interpretamos que cuando las cosas se acomodaron, voy a decirlo así, a nuestra conveniencia, cuando las cosas se acomodaron a nuestra conveniencia, entonces decimos, ay, Dios ordenó las cosas. Entonces, no, el orden de Cristo, fíjate, en nosotros no es hacer que las cosas se nos acomoden, escuchen esto, sino que todo participe del propósito eterno. O sea, el orden de Cristo no es que se acomoden las cosas a tu favor, sino que el orden de Cristo es que todo ahora participa ¿de qué? Del propósito eterno, ya sea que sea lo mejor o no sea lo mejor para nosotros. Y esto es donde le duele al alma. Lo vuelvo a repetir. El orden de nuestro Señor Jesucristo es que ahora nuestra vida completa participa de su propósito. Amén. Y que las cosas que nos convienen y se nos acomodan, o sea,
que cuando Dios entonces empieza a enseñarnos su diseño y nosotros entramos en él, habrá cosas que para nosotros nos beneficiarán, pero otras no. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ahora todo participa dentro del propósito. Por eso decía Romanos capítulo 8, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso ellos muchas veces hablaron de aflicciones, de tribulaciones, de persecuciones y de todos los sufrimientos que ellos vivían. ¿Y por qué los superaban? Porque ellos entendían que todo eso participaba, formaba parte incluso del orden de Cristo en su vida. Lo vuelvo a repetir como lo escribí. Traer todo al orden de Cristo no es hacer que las cosas se nos acomoden. Escribe esto. No es hacer que las cosas se nos acomoden, sino que todo participe del propósito eterno, sea lo mejor para nosotros o no. ¡Wow! ¿Cuántas cosas pasan que no es lo mejor para nosotros, pero forman parte del propósito? Ahí lo dejo. Eso lo tiene que aprender el alma. El alma es trabajada en esa área. Scarlett Zavala dice, saludos Scarlett, dice, ups, me mató una vaca sagrada. Pues ya van como 3, ¿no? Sí, nos ordena primero a nosotros. Es que el orden, el Señor lo empieza en nuestra alma. Allí empieza el orden. Allí empieza el orden. Pero si no hay orden en el alma, después no vemos nada. O sea, tenemos que permitir ser obedientes a su verdad, al Cristo que portamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esta alma manifieste ese orden y entonces veamos el orden manifestado en nuestra vida diaria. ¿Ok? Acuérdense, para Jesús, voy a leer esto, ya lo he leído varias veces, pero sentí volverlo a expresar. Para Jesús, pongan allí, para Jesús el alma era lo más importante sobre la tierra. Claro que sí. Para Cristo Jesús, el alma es lo más importante sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque el alma es la que expresa, es la que expresa del ámbito espiritual al ámbito terrenal aquí en la tierra. O sea, el alma nos fue dada para que lo intangible se hiciera tangible. Por eso es tan importante en el diseño divino. Entonces Jesús lo dijo así. En Mateo 16:26 dice, ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Ya vieron? ¿Qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más? ¿Qué está diciendo? Nada vale más que tu alma. Entonces, hay que ser buenos administradores de ella. Hay que seguir el consejo de Juan. Hay que permitir que prospere nuestra alma. Un buen administrador del alma, ¿qué hace? Que prospere el alma. ¿Y cómo prospera el alma? En Cristo. Cuando el alma empieza a crecer en el entendimiento de nuestra realidad espiritual, cuando el alma empieza a ¿qué? Empieza a ganar a Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo, decía, y ganar a Cristo. Cuando esté Cristo, amén, cuando este Cristo está avanzando y avanzando y avanzando en cada área de nuestra alma prospera. O sea, la prosperidad del alma es un incremento de la vida de Cristo dentro de ella. Dice Mirna, no nos confundamos, que todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Esto es conforme a su propósito. Exacto. Ya se dan cuenta, no al mío, a su propósito. Esto es conforme a su propósito. ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién es capaz de ver que todas las cosas nos ayudan a bien? Solamente un alma que está siendo renovada. ¿Sí? Un alma que está siendo renovada es capaz de ver todo lo que ayuda a bien de lo que yo estoy viviendo o pasando, y también es la única capaz de distinguir que esto es bueno. Fíjense, escuchen, esto es bueno, suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte lo que voy a decir. Esto es bueno para el Señor.
y eso me llena, no precisamente para mí. Alguien dirá, bueno, y entonces nosotros, qué feo evangelio, pastor, ¿y nosotros dónde quedamos? Todo es para Él. Pues es que todo es para Él. Pero a ti te metió en Él. Y tú en Él estás en el lugar en donde lo tienes todo en Cristo Jesús. Es que fuimos diseñados para Él. Es que fuimos creados para Él. Es que nacimos de Él. Es que envió el Señor a su Hijo lo que más quería por nosotros, para rescatarnos conforme su propósito. Es que todo tiene que ver con Él. Y en ese diseño, en que nuestra alma muera a su gobierno egoísta y ahora viva para Cristo. Fíjense lo que dije, viva para Cristo. O sea, que nuestra alma se salve, que era también lo que decían los apóstoles, la salvación del alma, que nuestra alma viva para Cristo. Entonces Jesús dijo esto también, allí mismo, en Mateo 16, un versículo antes, pero el versículo 25, dice, Mateo 16, 25, porque el que quiere salvar su vida, fíjense, el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y allí la palabra vida no es vida, allí la palabra vida es alma. El que quiera salvar su alma, la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí, la hallará. O sea, en otras palabras, el alma viene al orden, ya no gobierna, porque acuérdense que el alma quedó, el hombre quedó después de Adán desconfigurado, quedó desconfigurado. El diseño era que a través del espíritu, porque Dios es espíritu, el hombre gobernara. Pero al morir espiritualmente el hombre queda en desgobierno, y es donde el alma toma el control del hombre, y entonces ahora el hombre es gobernado por sentimientos, emociones, instintos, pasiones y todo lo que el alma produce, sin el gobierno divino. Amén. Entonces, imagínense. Ok, entonces, ¿y el cuerpo? Bueno, pon allí. El cuerpo entonces es la manifestación de la realidad espiritual, del gobierno o del desgobierno del alma que se manifiesta en el cuerpo. Entonces, imagínate si una persona está administrando bien todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, si una persona está creciendo en ser entendida de la realidad espiritual, número uno. Luego, número dos, ancla su alma a esa realidad espiritual y empieza esa persona a ser gobernada cada vez más por la realidad espiritual y cada vez menos por lo externo. Entonces, el cuerpo empezará a ser obediente a ese diseño. ¿Ok? Pero también vale la pena decir en la administración del cuerpo que hay que cuidarlo. Pon allí, el cuerpo hay que cuidarlo. Porque podemos tener el llamado. Yo me hacía una pregunta. El llamado que tenemos, piénsenlo, fíjense. El llamado que tenemos, ¿lo soportará nuestro cuerpo? El problema ya no es tampoco solamente lo que el espíritu quiere y te impulsa a hacer. La otra pregunta, y que también es nuestra administración, si mi cuerpo es capaz de responder al llamado y a la misión que tengo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que cuidar el cuerpo. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Una persona entonces que manifiesta una medida de la expresión de Cristo es una persona que administra muy bien su persona, espíritu, alma y cuerpo, todo su ser. Una persona que administra bien, que está teniendo una buena administración de su primer nivel de gobierno, es diligente en su espíritu, con los asuntos espirituales, es diligente en la formación de Cristo en su alma y también es diligente en cuidar su cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque la labor de un edificador no es solo enseñar.
Acuérdense que está enfocado aquí el apóstol en los edificadores. Está hablando, fíjense, está hablando. Luego, híjole, hemos cometido errores. De verdad hemos cometido errores, porque la iglesia cristiana, ya lo he dicho, hemos hecho cosas y tremendas, porque no me malinterpreten, ¿vale? No quiero que se tome a mal de que estoy criticando, pero hemos cometido errores, porque hemos puesto en lugares de autoridad y de influencia en las congregaciones a personas que no administran bien su espíritu, su alma y su cuerpo. Entonces eso inevitablemente va a traer consecuencias. ¿Por qué? Escuchen, porque no solamente basta con que una persona sepa dar una predicación, sepa predicar. Es que ya es bueno para predicar. Hoy lo estamos viendo. ¿Saben qué estamos viendo hoy? Perdón que lo diga, ¿vale? Pero se tiene que decir. Miren, ¿saben qué estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo ministerios de internet. O sea, es bien sencillo, ¿verdad? Te avientas una clase y te avientas otra, invitas a tus cuates y estamos sentados aquí y no, estoy disertando en textos, en palabras. Aquí está la edificación. Seguimos edificando. O sea, sí está chido, no digo que no. O sea, hay que hacerlo, sí, pero a ver, hay que hacerlo, sí, pero no fuimos llamados a eso, ¿eh? Fuimos llamados a hacer la expresión de Cristo. La labor de un edificador, yo quiero dejarlo claro, no es solo enseñar. La labor de un edificador no es solo decir. La labor de un edificador no es solo tener programas de Facebook. La labor de un edificador no es solamente dar conferencias. Dios no nos llamó a ser conferencistas. Lo digo con respeto, ¿vale? Lo digo con respeto. No nos llamó a ser conferencistas. Realmente nos llamó, escuchen esto, realmente nos llamó ¿a qué? A inspirar a otros con la vida que vivimos. Y bueno, aquí voy a decir algo. Claro, si uno de los medios por los cuales tú también ayudas al cuerpo es porque eres un buen maestro, un maestro, y enseñas, pues síguelo haciendo, pero tienes que recordar que el llamado es a inspirar a otros a la vida de Cristo. Es que seamos la expresión de la vida de Cristo y entonces inspiremos con la vida que expresamos. Por eso el apóstol, bien inteligente, ahora sí que se metió con la vida personal. ¿Vieron lo que leímos? Que no tome, que cuide su corazón, que no se vaya por las ganancias deshonestas. El otro día yo ponía en Facebook, yo decía, por favor, miren, el Señor debe, y así es, Él debe, cuando viene a nuestra vida, de saciarnos todo nuestro ser hasta lo más profundo, familia, que llegue a lo más profundo y debemos de permitirle que eso haga para que sacie todos los recovecos de nuestro corazón. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque uno de los más grandes problemas de las necesidades del alma es de reconocimiento. Muchos entran con la necesidad de reconocimiento al servicio al Señor y por eso cuando están en una posición de autoridad, en una congregación, esa necesidad de reconocimiento infecta todo lo que hacen. Y eso rompe el protocolo, rompe el diseño y trae afectación. ¿Se dan cuenta? Esto que está hablando el apóstol es indispensable. ¿Ok? Entonces no fuimos llamados solamente a estar aquí sentados y a aventarme live y ya cumplí. Mi vida, tu vida, nuestra vida tiene que ser una expresión de la vida de Cristo. ¿Cómo vivimos esta vida? Esto no se trata de maravillas, de maravillar a las personas, con una nueva revelación, que también creo que ahora es el deporte, ¿no? Vamos a echarnos una, aunque sea una fantasiosa, y la encontramos. Entonces, creemos que porque traje, ¿verdad?, un aporte, y luego hay una palabrita que ya me da comezón en una oreja, en la derecha, ¿no? Que esto suma. O sea, ¿qué suma y qué? O sea, ¿a qué le sumas? O sea, a ver, no fuimos llamados a estar sumando a un entendimiento y estar sume y sume, y sume y sume.
Esto no se trata de estar sumando revelación tras revelación, revelación tras revelación, revelación tras revelación. Esto se trata de que se nos impartió una vida. Esto es una impartición de vida. Amén, esto es una impartición de vida, no es una suma de revelaciones. Ya vamos para otra, ya vamos para otra. Yo decía el domingo, miren, verdadera revelación tiene que ver con formación de Cristo, o sea, con medida y con estatura. Entonces, viene el Señor, mide, o sea, madurez, estatura. Ahí está, das la estatura, madurez. ¿Por qué? Porque obedeciste lo que se te reveló. Obedece lo que se te reveló. Creces, maduras. Entonces el Señor dice, venga, te quiero mostrar otra cosa, Jorge, porque administraste correctamente lo que te di. Primeramente lo administraste con tu persona. Olvídate de que eres predicador. A mí me interesa que tú administres completamente bien la palabra que yo te doy a ti. Eso le da vigencia a ti, te da, o sea, eso hace que tenga efecto la revelación en ti. Ya después, si la compartes en otros, qué bueno, pero todo empieza por ti. Entonces, medida, madurez, profundidad. De nuevo, viene el Señor, mide la estatura. Has dado la estatura, o sea, madurez, nueva profundidad. Qué maravilloso. Claro, alguien dirá, bueno, pero así no vamos tan rápido, eso es más lento. No, pues es que esto no es de lento o de rápido, esto es un protocolo, esto es un diseño, es el diseño divino de crecimiento. Hola Lupita, dice, tristemente sí hay autoridades que solo quieren tener reconocimiento, pero de expresar a Cristo nada. Exacto, a eso me refiero. O sea, es que si eso no se extirpa del corazón, gracias Lupita, si eso no se extirpa, imagínense, si personas van llegando a la labor ministerial, a tener posiciones de autoridad, con esas necesidades vigentes que gobiernen su vida, olvídense, todo lo que hagan va a tener la infección del beneficio personal. Entonces después nosotros nos quejamos, ¿no? Decimos, pero ¿por qué hizo esto el hermano? O el pastor se volvió loco, ¿por qué hizo? No, es que el pastor, el líder, el apóstol, como se llame o como le quieras decir, todos tenemos que ser expuestos a este diseño y protocolo. Cuidar nuestra vida. Que los deseos más profundos de nuestro corazón sean expuestos ante el Señor y Él supla toda necesidad almática de nuestro psique y ministremos sanos, amén, sanos, porque esto es vida, es una impartición de vida. Y entonces no seamos nosotros los que bloqueemos, ¿verdad? Los que interrumpamos el fluir de la vida de Dios en su casa. Acuérdense, el primer pasaje que leí dice el apóstol Pablo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, el apóstol está diciendo, todo esto lo he dicho para que funcione la casa. La casa de Dios tiene que funcionar, pero es con el protocolo divino. Entonces, una casa de Dios no necesariamente requiere un gran predicador, Lo dejo claro, no necesariamente requiere un gran conferencista. Lo que requiere es que desde el predicador, el pastor, el encargado, como sea el líder, todos, hasta el más pequeñito, estemos en el cuidado correcto ¿de qué? De nuestra persona, de que espíritu, alma y cuerpo, escuchen, espíritu y alma y cuerpo sean correctamente bien administrados. Amén. Que todo inicie dentro de nosotros, que el orden inicie dentro de nosotros. Acuérdense que el evangelio que predicamos es la medida del que vivimos. Es imposible impartir más. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Nadie da un evangelio, nadie tiene más entendimiento del evangelio que lo que vive. Dije entendimiento. Podemos repetir lo que otros dicen, eso es otra cosa, ¿no? Porque se repite lo que otros dicen y se repite, si se repite lo que otros, eso es otra cosa. Pero la verdadera impartición es en el nivel de lo que vives.
¿Sí me explico? El verdadero entendimiento de tu evangelio es el nivel de lo que estás viviendo. Ese es el nivel. Lo que vives, nunca vas a ir, nunca vas a experimentar un evangelio más allá del evangelio que estemos viviendo. Eso no sucede, porque es vida. Es vida. Amén. Esto es vida. Termino. 1 Timoteo 4:16. Con esto termino entonces la primera administración, nuestra vida personal. Después veremos las otras dos administraciones, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Pero miren, vean este pasaje. Con ese terminamos. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Ya vieron? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, fíjense, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya vieron? Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Más claro, ni el agua. Protocolo de la casa. Amén. ¿Queremos que la casa funcione conforme al diseño? Amén. Lo queremos todos. Queremos que la vida de Cristo fluya y que la gente pueda disfrutar la vida de Cristo, ¿verdad? En la iglesia y desde la iglesia hacia el mundo. Bueno, tenemos que cuidar primeramente nuestro primer área de responsabilidad, que es nuestra propia persona. No podemos ser negligentes allí. Bueno, ahí estamos. Vamos a dar gracias a papá. Qué bueno.